Grabamos. ¿Se ve? Perfecto. Contanos qué hiciste. Acá. Puse la fórmula, puse que las celdas de A10 y B10 se queden con el símbolo de peso, se queden fijos, para que Bien. no cambie. Y nada, es casi es lo mismo, solo que en vez de falso puse verdadero. Claro, porque esta es aproximado, ¿no? Porque 600 no Sí, está, pero la que más se le aproxima. Excelente. Dejar ahí un sí. segundo, a ver Ah, si ok. Gaby tiene alguna duda. ¿Qué opinas, Gaby, de la fórmula? Si querés paso la fórmula por el chat, ¿eh? O, Dale, pasala por el chat también. dale. ¿A vos no te salió, Ah, Gaby? yo me había comido lo del tema de las columnas, dos. Ah, te comiste el indicador de columna. Por eso es importante, Claro. bueno, ir leyendo lo que te dice, pero también tenerlo anotado en otro lado. Listo. Ahí está. Buenísimo. Listo. Excelente. Bueno. eh, ¿Dejo de compartir? O, dale. dale. Miren que les quiero compartir. Bueno, miren acá en el, ¿cómo se llama esto? En el Classroom. En el Google Classroom tenemos, les puse una pequeña actividad de buscar B, donde tenemos esta tabla que ya harían hecha, que sería la de las, ¿cómo se llama esto? La de los premios, y una tabla que es un poquito más larga, con un poco más complicada, entre comillas, donde hay que buscar acá, ¿no? Tenemos esta tabla y la tenemos acá. Eh, Eso igual no les va a llevar mucho tiempo, ¿no? Pero es para practicar un poquito buscar B. Buscar B es bastante mecánico, por eso no hay mucho que practicar. Y esto que les puse acá es un ejercicio integrador. ¿Qué es un ejercicio integrador? Bueno, un ejercicio donde hay que aplicar, Todo, ¿no? claro, muchas de las cosas de las que estuvimos viendo. Cada varios temas yo voy a ir poniendo ejercicios integradores. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a rendir en la UTN, si van a rendir para la certificación, no les van a decir, bueno, en esta columna use función sí, en esta columna use buscar B, en esta columna use promedio. No, eso no tiene sentido. En la vida real, uno tiene una tabla y tiene que, usando todos sus conocimientos, resolverla, ¿no? Esa es la idea del Excel. O sea, además de que ustedes estén aprendiendo función por función, el desafío más grande, además de aprenderlo técnicamente, es después aplicarlo en la realidad. Por eso los exámenes están buenos y no son fáciles, pero si uno lleva con práctica, los va a resolver sin problemas. Por eso tenemos que ir practicando de integrar temas. ¿Ok? Entonces, esta es la tarea que tienen para la semana que viene. El lunes que viene vamos a arrancar a full con esto, corrigiendo este, digamos, modelo de primer examen que vamos a ver esta semana. Así que van a tener para romperse la cabeza bastante. ¿Qué van a tener que usar? Bueno, van a tener que usar la función sí, la cianidada, ver cuándo conviene usar una buscar B, porque acá arriba tenemos varias tablas auxiliares, etcétera. Y después lo que les pide a lo último es un gráfico, ¿no? Entonces ahora, el último temita que vamos a ver el día de hoy es cómo hacer un gráfico en Excel. ¿Ok? Vamos a de vuelta acá a venir al Excel. Vamos a, la parte de gráfico después la vamos a ver un poco más en profundidad, pero vamos a arrancar con un par de gráficos, o sea, mostrándole cómo funciona la parte de gráficos en Excel de manera básica, ¿no? Bien, entonces vamos a poner acá años, no, meses vamos a ponerle, y precio del dólar. Entonces acá vamos a poner enero. Recuerden que si yo arrastro la palabra enero, vamos a poner hasta septiembre, eh, me lo hace automáticamente, me rellena febrero, marzo, etcétera, con el controlador de relleno. Y vamos a poner que el dólar está, no sé, 190, después está 210, después 220, se mantuvo 220, se fue a 250, 260, en julio fue el quilombo, se fue a 350, y en agosto se calmó un poco y ahora en septiembre está bajando de nuevo, ¿no? Por arte, no sabemos por qué, pero bueno, está bajando. Entonces tenemos eh,
una pequeña tabla con dos columnas, ¿no? Donde tengo meses y tengo años. Ustedes, si recuerdan un poquito de matemática, la mayoría de los gráficos tienen doble entrada, ¿no? Que se llaman dos ejes, el eje X y el eje Y, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? R2. Sí, No, No, más o ¿cómo menos. no te acordás, Gaby? ¿No te acordás lo no, que olvídate. enseñó el gran Néstor? No, pero hace 1000 años tenía el colegio. Estudié historia, yo nada que ver. Nada que ver. Bueno, había dos tablitas, X e Y. ¿Te acordás? Bueno, ya te vas a ir a acordar. Entonces, la mayoría de los gráficos se hacen de esta manera. Excel está muy bueno porque prácticamente te hace todo el trabajo en la parte gráfica. Uno lo único que tiene que hacer es seleccionar la información para que el Excel tome, la chupe y te lo grafique. ¿Para qué sirven los gráficos? Para mostrar de una forma más visual una información que está en tablas. ¿Vale? Esto se usa un montón en estadística, ¿no? Yo doy estadística en la facultad y hacemos eso, graficamos para poder ver de una manera visual más rápida unos ciertos datos, ¿no? Que en este caso son el precio del dólar. Entonces, lo bueno, como les contaba del Excel, es que te hace la mayoría del trabajo. Simplemente uno selecciona la información y después puede trabajar un poco en la visualización del gráfico. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a venir acá a la solapa insertar. Fíjense si ustedes tienen el mismo Excel que tengo yo o uno muy parecido. ¿La solapa insertar es parecida? ¿O igual? No, no es la misma. No es la misma, pero es parecida, ¿no? Sí. Sí, Tienen la parte de gráficos acá. sí. O sea, en la solapa insertar siempre está la parte de gráficos. Esto varía un poquito de versión en versión, pero varía cómo está presentado. Después cómo funciona es igual. Entonces, bueno, yo por ejemplo tengo acá gráficos recomendados, si ustedes tendrán esa opción, pero si no, acá tengo los distintos tipos de gráficos, ¿no? Por ejemplo, los gráficos en columnas, los gráficos de barra, 2D, 3D. Tengo acá gráficos rectangulares, proyección solar. Bueno, ahí hay gráficos que son medio falopa, ¿Qué, ¿no? qué es No, eso? por eso, que la verdad que no se usa. Pero los que más se usan son los gráficos de barras, los gráficos de líneas, los gráficos 2D, los gráficos, digo, circulares, en 2D, en 3D, en lo que sea, y a veces los gráficos de dispersión, ¿no? Por ahí los cuatro principales son esos, los de barra, los de línea, los circulares y por último los gráficos de dispersión. Vamos a arrancar con un gráfico de línea, ¿no? Uno simple, el de línea. Seleccionamos la información, me paro desde A2 hasta, en mi caso pues lo tengo en A2, dejé un renglón, no sé por qué, hasta B11, y voy a seleccionar el tipo de gráfico de línea. A ver, entonces, dentro de los gráficos de línea tengo como varias opciones, ¿no? En mi caso voy a seleccionar la primera, que sería el gráfico de línea común. ¿Y qué pasa? Me hace la doble entrada. En el eje X, o sea, el eje horizontal, me pone la primera columna. Enero, febrero, marzo, abril, etc. En el segundo eje me pone los números, cómo fue aumentando el precio del dólar. Y fíjense que me está mostrando después el gráfico de cómo fue subiendo y bajando durante los meses. Y lo interesante de esto es que si yo, por ejemplo, digo, no, espera, en enero están a 150 en realidad. Bueno, eso automáticamente repercute, vieron cómo bajó el gráfico en el Excel, ¿no? ¿Lo pudieron hacer? Excelente. Bueno, y Sí. acá puedo jugar un poquito con el formato, ¿no? Por ejemplo, el precio del dólar, el nombre del gráfico, no sé, por ejemplo, lo puedo poner en negrita, le puedo poner otro, ese me lo puso el Excel por defecto, pero puedo poner el precio del dólar en el 2022, ¿no? Por ejemplo, para cambiarle el título. Puedo hacer muchas cosas con el formato, ¿no? Por ejemplo, puedo seleccionar la línea y acá tengo estilo de gráfico, ¿no? Entonces, miren, si yo pongo en mi Excel me da estas opciones. O sea, ya tiene como varios gráficos predeterminados en lo que es estilos, colores, etc. Por ejemplo, este está muy bueno porque yo quiero que me diga el precio en vez de tener el eje Y.
En vez de el eje Y, yo quiero que me haga un circulito con el precio. Bueno, ese puede ser este es muy interesante, eh, porque tiene ahí como el área abajo, podría servir para una integral. Puedo cambiar los colores también. Me gusta este gráfico, pero bueno, no me gusta tanto el color que me dice el Excel, entonces bueno, utilizo otro color. Bueno, son detalles en lo que es la creación del gráfico de Excel, ¿no? Que está bueno porque te lo pueden llegar a pedir. ¿Qué más tengo por acá? Si yo hago un signo... Salud. Si toco el Salud. signo más, Perdón, eh, perdón. me aparecen varias cosas. Por ejemplo, los ejes, si los descliqueo, no me aparecen. Títulos del eje. Por ejemplo, puede ser que me interese el título, ¿no? Entonces acá le voy a poner que esto hace referencia a meses, porque por ahí la gente no entiende, o necesito que aparezca, y acá valor en peso, porque no lo aclara, sino los números que son. Bueno, puede ser que me interese darle un título al eje X y al eje Y, ¿no? Todo esto lo voy configurando acá en el signo más. ¿Qué más tengo? Tengo etiquetas de datos. Si le hago clic, me aparecen los números que alcanza cada uno de los meses, si no, simplemente uno los tiene que buscar. O sea, va viendo según la altura del gráfico y se tiene que ir dando cuenta. Pero la etiqueta de datos puede ser un dato muy interesante. ¿Qué más? Tabla de datos, eso no está bueno, me complica más el gráfico. Barras de error, líneas de cuadrícula. La línea de cuadrícula también puede ser algo interesante para que se vea mejor el gráfico. Le puedo poner leyendas, en vez de poner el nombre de la columna, una leyenda. Una línea de tendencia, eso es más de estadística que otra cosa, y le puedo poner barras descendentes y ascendentes. Pero bueno, la idea es que puedo retocar mucho el formato del gráfico, ¿no? Eso está bueno. Y a veces también le suelen pedir en los exámenes que el gráfico se vea de cierta manera. Vamos a dejar el gráfico un poquito más abajo y voy a volver a seleccionar nuestra columna de meses y años. Me voy a volver a la solapa insertar. Y ahora, por ejemplo, voy a seleccionar un gráfico de barras, ¿no? Que es otro de los que más se usa. Bueno, el gráfico de barras es bastante similar. Lo que me marca el gráfico de barras es... cada mes me lo toma como una barra. Entonces, la barra es tan alta como el precio de dólar en ese mes. Lo mismo, yo le puedo dar el formato que quiero. Hay formatos predefinidos. Que están buenos, ¿no? Por ejemplo, no sé, queda bastante copado, ¿no? Si ustedes para la facultad o para algún trabajo tienen que presentar, o para algo de ustedes mismos también, ¿por qué no? Bueno, el formato también está bueno. Y lo mismo, con el signo más, uno puede ver todas las opciones que hay. Esto cambió bastante, esto es porque es el Excel bastante nuevo. Antes era como mucho más complicado, ahora está bastante más fácil todo esto, ¿no? Es más, si uno toca ahí, te dice como más opciones todavía, entonces podemos ir navegando. Y esto es más visual que otra cosa. O sea, yo por ejemplo, miren lo que hice recién, pongo el signo más, toco los ejes y quiero ver más opciones. Bueno, acá en más opciones tengo muchas más cosas, como ya más específicas, algunas de tamaño, otras de qué quiero que se vea, ¿Dónde etcétera. pinchaste eso ahí? Que no vi justo. Acá, en el signo más, Sí. si yo, por ejemplo, elijo ejes, hay una flechita, pongo más opciones. Ah, ¿y así para todos o...? Y así para todos. Todos tienen más opciones, donde yo puedo, bueno, hacer todas las opciones que tiene cada una de las subopciones, ¿no? Como les dije, la mayoría es de formato. Yo le puedo cambiar prácticamente el formato a mi gusto, como tenga ganas, y dejarlo más lindo, digamos, ¿no? Acá lo mismo, le puedo poner meses y años, etc. Pero bueno, la idea, como les contaba, es que lo bueno es que el Excel me hace todo el trabajo. Esta herramienta está muy buena, es muy automática. Prácticamente no hay que pensar, sino que hay que diseñar un poquito después cómo quiero que se vea, pero el trabajo lo hace el Excel. Eh, Así que bueno, básicamente les quería mostrar un poquitito de esto. Entonces, recapitulando un poquito, ¿qué vimos hoy?
Hoy vimos tres cosas. Primero vimos referencias relativas y absolutas. ¿Para qué me servían? Bueno, las relativas son las que se usan por default, las automáticas. ¿Para qué me sirven las absolutas? Para fijar un valor y cuando arrastro, que ese valor nunca se mueva. Son muy útiles, totalmente útiles, ¿no? Eh, Otra cosa, ¿qué vimos hoy? La función buscar B. La función buscar B es una función muy interesante para reemplazar cuando se pueda la función sí anidada, ¿no? La verdad que está muy buena para eso. Y por último, lo que vimos es cómo automatizar un poquito la parte de gráficos, cómo hacer que el Excel me haga un gráfico para que me quede de forma más visual, bueno, en este caso, la información que yo quiero presentar. Lo último que voy a hacer es mostrarle un poquito, ya para terminar la clase de hoy, es cómo todo se pone en práctica, ¿no? Yo hoy estaba haciendo para el instituto justamente un Excel para controlar la parte de los exámenes. Porque ustedes dirán, bueno, pero espera, ¿esto se aplica en la realidad? Sí, recontra se aplica. Miren el Excel que hice yo, que me pidió Flor que haga. Yo, por ejemplo, ahora voy a poner los nombres de los alumnos. Por ejemplo, Gabriel Ferrare, vamos a ir completando esto con los chicos que van a rendir los exámenes, ¿no? Entonces, yo quería que esto quede bastante automatizado. Entonces, ¿qué hice? Bueno, me hice un combo. Esto todavía no se lo enseñé, después se los voy a enseñar, para que se pueda elegir. Por ejemplo, Gabriel Ferrari, qué va a rendir? Bueno, tenés Pre-Kid, Kids One, bueno, por ejemplo, va a rendir Senior 2. Fíjense que cuando él elige Senior 2, me aparece un importe. ¿De dónde sale ese importe? Ahora vamos a poner acá. Primero vamos a ver si rinde en la UTN o rinde en el centro de idiomas. Bueno, en la UTN. Y fíjense cómo me pone 9.000 pesos. Y yo pongo SEA, me pone 6.000. ¿Cómo hice eso? Miren, hice una función sí y dentro de la función sí hice dos buscar B. O sea, se recontra usa eso. ¿Y de dónde estoy buscando? Bueno, yo me hice una subtabla auxiliar con el precio de los exámenes de la UTN y del SEA. Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá a Alex? Le estoy diciendo, sí, elige la UTN, bueno, hacerme el buscar B abajo y traerme la columna 2. Ahora, si no elige la UTN, por defecto es el SEA. ¿Por qué? Porque no hay más de dos opciones. Entonces, si elige el SEA, hice la misma buscar B y lo único que le cambié es la columna. Porque si vamos para abajo, lo único que cambia en esta subtabla auxiliar es la columna 2 es la UTN, la columna 3 es el SEA. Entonces, con la función buscar B me traje un examen o el otro, el valor de un examen u otro. Y después, bueno, lo que hice fue que me vaya calculando lo que van pagando y cuando llega a 9.000 que me lo tilde. Por ejemplo, Gaby pagó 5.000 en octubre, bueno, el total es 5.000, pero en noviembre pagó 4.000. Como llegó a 9.000, automáticamente me cliquea el botón de cancelado. Bueno, eso no les enseñé todavía, pero también no es nada complicado, ¿no? Lo hice con una función, sí, nada más que eso. Y acá lo hice con una función suma. Pero bueno, esa es la idea, que uno tiene un problema. Mi problema era, ¿cómo hago para registrar los alumnos que tienen que rendir los exámenes, que vayan pagando y que me avise cuánto es el valor del examen y que me avise cuándo termina de pagarlo? Bueno, eso lo hice con todos los que les vengo enseñando hasta ahora. Y esa es la idea, ¿no? Que lo que sepan lo puedan aplicar, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Saberlo de memoria no tiene mucho sentido, sino aplicarlo en la realidad. Así que bueno, les quería mostrar justo este ejemplo porque lo hice hoy hace un ratito. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, del día de hoy? ¿Les quedó claro todo lo que vimos? Sí, Yo tengo una duda, pero más que nada es tirando para el lado de las pruebas y de la UTN. Sí. Es como, tenía la duda de tipo, si nos va a tomar un examen, cuándo más o menos iba a ser, o si nos va a llegar algo para, qué sé yo, ir a la UTN, si rendimos en la UTN, hay que rendir por un link, o cómo viene es eso. Se rinde de forma virtual. O sea, eso yo calculo que los exámenes los vamos a rendir en marzo, los de Excel. Entonces, te anotás, nosotros te anotamos ahí el UTN y el examinador después te pasa el link, te pasa el examen, lo tenés que hacer ahí en el momento, con la cámara prendida,
Y bueno, una vez que lo terminás, se lo envías, te lo corrige y después te hace preguntas sobre eso que hiciste. Ah, ok. ¿Y tengo que pagar ese examen? Los exámenes en la UTN se pagan. O sea, no son obligatorios. O sea, vos podés hacer el curso con nosotros y no rendirlo, porque ya está, no sé, por ahí no te interesa el certificado. Nosotros le damos la Claro. posibilidad en el inglés, lo mismo que en inglés, de rendir los exámenes tanto en UTN como en SEA, en la parte de inglés, para que tengan un certificado en caso de que tengan que presentarlo en un trabajo, poner en un currículum, etcétera, ¿no? Eso ya depende de cada uno. Y si terminás el examen y lo rendís bien, ¿pasás al siguiente nivel, ponele de bajo intermedio, o te quedas en el mismo? Claro, la idea es que, por ejemplo, si usted, este curso que yo estoy dando de Excel es tanto básico como intermedio. Entonces, si ustedes pasan el de nivel intermedio en marzo, bueno, el año que viene pueden hacer el curso avanzado. Ah, ok, ok. En Excel y en la mayoría de los programas, la UTN tiene 3 niveles: básico, intermedio y avanzado. Ok. ¿Y eso hasta cuándo tenemos tiempo para pagar? ¿O nos van a mandar algo por link No, o eso algo? le vamos a ir avisando, no se hagan problema, hay tiempo todavía. Ah, ok, ok. Sí, porque Sí, en marzo sí, falta todavía. no, falta un montón para marzo todavía. Pero Listo. la idea es que el curso va a terminar en diciembre, porque bueno, en enero son las vacaciones y después vamos a retomar en marzo como para repasar y ya rendir el examen. Y en abril arrancar el nivel avanzado. Ok. Ah, Pero gracias, bueno, Eso. eso proyectando hacia el futuro. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, ninguna. Ninguna. Bueno, tienen mucha tarea, ¿eh? Así que espero sus tareas y les voy a ir mandando las devoluciones de lo que van entregando. Dale. Dale, nos vemos. Que tengan Chau, buenas chau. noches, nos vemos. Dale, igualmente, profe. Nos vemos.